Bien, bien, todo bien, sino que aquí mientras que me conectaba y eso, que ayer lo hice pero por el teléfono, entonces ahora sí estoy aquí por el computador. Bueno, listo, de una. Pues viejo Milton, en este momento estamos 21 personas conectadas. Ah, sí, viejo Pierre. Así rápidamente, a Weimar, Silvia, 3H Team, Cristian Salazar, Dana, Darwin, Diño, Edson, Guaman, Gisela, Jesús, Jocelyn, José, Julio Castillo, Laura, Lice, Rafael y Carmen Julia. Muchas gracias por su tiempo y por estar en esta que es la cuarta conferencia que ha sido convocada, organizada por el colectivo Delirante. Esta noche estamos con Milton Dionisio. Milton es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en filosofía de la Martin Luther Universität de Alemania. Milton hizo un postdoctorado en filosofía en la Universidad de Oxford y es profesor de la Universidad del Tolima, en Colombia, la universidad pública del departamento del Tolima. ¿Quieres ver cómo? Les pido por favor que apaguen el micrófono y les recuerdo que el nombre de la charla de Milton se intitula COVID-19, consecuencias sociales, políticas y culturales de una pandemia. Milton, muchas gracias por participar en este ciclo de conferencias. Tienes la palabra y cuando termines, entonces abrimos los micrófonos para escuchar los comentarios y las preguntas de la gente. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación de parte del colectivo. Muchas gracias a Pierre por haberme participado. Me place mucho tener hoy poder hablar acerca de este tema, poder tener relación con algunos colegas de Bolivia y no sé, de Colombia, claro, y me han dicho que colegas de Ecuador, en fin, de Latinoamérica. Es muy importante esta oportunidad para mí, hablarles de esta temática y les agradezco mucho. Como dice Pierre, mi conferencia se titula COVID-19, consecuencias sociales, políticas y culturales de una pandemia. Lo que yo quise hacer o lo que quiero presentar es una postura, una lectura de la pandemia del COVID-19 desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista histórico. Voy a tomar un ejemplo de otra pandemia que ocurrió en Roma, la peste de Galeno, en donde me parece que se puede visualizar algunas de las problemáticas que se están viviendo en este momento relacionadas con el COVID-19. Voy a hacer esa lectura histórica de este caso particular. Después mostraré por qué se puede relacionar con la situación actual del COVID-19 y al final trataré de mostrar que las consecuencias sociales, políticas, culturales y económicas que se dieron en ambas pandemias que se está dando en esta pandemia son parecidas y que es posible una toma de postura a nivel político partiendo de esa lectura de las dos pandemias. Bien. En primer lugar, la aparición del COVID-19 nos muestra la fragilidad que tenemos nosotros, los seres humanos, en ámbitos políticos, económicos, sociales
y científicos. En realidad, se nos ha vendido una idea de seguridad, de la modernidad, de la actualidad, del mundo contemporáneo, un estado de bienestar que ha sido logrado, por supuesto, por el sistema económico capitalista. La idea acá, sobre todo con las últimas posturas económicas, las posturas económicas del siglo XX, es que el capitalismo ha logrado lo que otros sistemas no, a través de muchos años. Ha logrado llegar a un estado de bienestar en ciertos lugares del planeta. Se nos vende la idea, por ejemplo, que si bien hay pobreza en ciertos continentes, en África, en algunas partes de Asia, en el continente latinoamericano, en Latinoamérica, hay otros continentes que por medio del capitalismo han logrado el objetivo del capitalismo, un estado de bienestar. Y esto va unido a la idea de que nosotros, continentes que pertenecemos a lo que se ha dado a llamar países del tercer mundo, seguimos con la disciplina del capitalismo, podemos llegar a lograr ese estado de bienestar. Se nos pone, por supuesto, como ejemplo económico, social e incluso filosófico y científico ese mundo que se ha llamado primer mundo. En términos científicos debemos seguir las mismas estrategias y las mismas dinámicas de Europa, de Estados Unidos, ahora de Japón o de China. Debemos tener todo un sistema de publicaciones, todo un sistema de investigación que dé cuenta de las mismas circunstancias que dan cuenta las grandes universidades del mundo. En términos económicos, se nos dice que nosotros, los países que estamos en vías de desarrollo, debemos continuar con las políticas económicas de países como Inglaterra, como Estados Unidos, como Alemania, porque si seguimos esas estrategias podemos mejorar nuestra economía. Todo esto con el objetivo de que nosotros, países del tercer mundo, somos poco civilizados y que por eso no hemos conseguido un estado de bienestar. Si logramos salir de nuestro grado de incivilización y lograr el grado de civilización al que han llegado los europeos o los norteamericanos, alcanzaremos el bienestar, el estado de bienestar, y con ello el objetivo que ha sido desde el origen de la filosofía la meta de todo estado, es decir, la felicidad. La idea que hay de fondo es que el sistema capitalista de producción, las políticas capitalistas, las políticas de los países de primer orden, nos dan la felicidad, nos ofrecen la felicidad. Claro, se debe hacer ciertos sacrificios, pero la meta es algo que debemos conseguir. Este es el estado de cosas en el que llega a nosotros la pandemia del COVID-19. Y al llegar la pandemia, se nos muestra que toda esta idea del mundo capitalista es una ficción, un cuento, una ficción o un cuento, porque no es real. En verdad, somos seres susceptibles a la muerte, somos seres débiles, no somos seres fuertes, somos seres que podemos desaparecer, no somos supremos, no somos superiores a otros animales o a otros
organismos y así contemos con un mundo desarrollado en términos económicos, en términos políticos, podemos sufrir grandes estragos en nuestros sistemas políticos y sociales. Esto es, por supuesto, lo que ocurre en Europa. Europa siempre ha sido considerada el hito de la cultura, el hito de la economía, el hito de las buenas maneras. Y es precisamente en el origen de nuestra civilización, es decir, en el mundo grecolatino, en Italia, en donde la enfermedad toca su punto más difícil, tiene su punto más difícil. Al norte de Italia no saben cómo controlar la enfermedad, ha producido miles de muertes, ha producido miles de enfermos, miles de contagiados, el sistema de salud está colapsado, ¿sí? Y nos damos cuenta que aunque estos países pertenecen a ese estatus de países de primer nivel, no son capaces de contrarrestar los estragos de la enfermedad. Y no se trata solamente de Italia, sino de España y de países como Gran Bretaña, de Alemania, en donde si bien han mantenido una tasa de muertes baja, el estado de contagiados es muy alto y los científicos alemanes no se han arriesgado a decir que no puede haber muchas más muertes en Alemania. Tenemos, por supuesto, el caso actual de Estados Unidos, en donde se da el epicentro de la enfermedad. El Estado, que es el representante máximo de ese mundo capitalista de primer nivel, es el que en este momento está sufriendo más por la enfermedad. Y esto debido a la creencia de que se debe mantener, una economía fuerte, que ha sido la política de Trump, al menos hasta hace unos días con respecto a la enfermedad. Si nos damos cuenta del caso de Estados Unidos, tenemos que ver que el epicentro al interior de Estados Unidos es el estado de Nueva York, es decir, el culmen de la economía capitalista contemporánea. Este es el segundo punto con respecto a la conferencia. Somos seres susceptibles frente a la enfermedad. Somos seres que sufrimos frente a la enfermedad y ese estado de bienestar, ese estado de superioridad en el que se nos había metido o el que nos había hecho creer el capitalismo, definitivamente no es cierto. O sea, nos ha hecho entrar en cuarentena, entrar en inmovilización, no podemos, ha trastornado todas nuestras formas de vida en todos los países. Con respecto a este punto, hay un ejemplo histórico que a mi modo de ver es parecido al que ocurre con el COVID-19. Es la llamada plaga de Galeno o la peste antonina. La peste antonina se llamó así porque ocurrió durante el reino de los antoninos, Marco Aurelio, durante el reino de Marco Aurelio, y se le llama la plaga de Galeno porque fue el famoso médico griego quien diagnosticó la enfermedad, quien la describió y quien la trató, uno de los primeros que la trató y la documentó. Bien, es una enfermedad que tiene lugar del año 165 después de Cristo al 180. Se desata en el Imperio Romano
eh, y, y bueno, se llama así porque el reputado médico describió por primera vez la enfermedad de manera científica. Bien. La pandemia antonina fue llevada al Imperio Romano en el 165 después de Cristo por el ejército imperial que se encontraba de campaña en el cercano Oriente. Parece ser que esa es la postura que tienen los historiadores, algunos historiadores antiguos. Parece ser que la plaga habría aparecido en el asedio de las tropas a Seleucia del Tigris, que fue en el pasado una de las ciudades más importantes, eh, comparado en fama e importancia económica, cultural y comercial con Alejandría o con Antioquía. Es interesante observar la descripción médico-científica que hace Galeno de la enfermedad. Esta descripción es hecha por Galeno en varios libros que él tiene, dos de ellos que se llaman Methodus Medendi y otro que se llama Methodus Medendi Vel de Morbis Curandis, que está escrito en 14 libros. Voy a leer una parte de mi texto, el texto que yo he escrito para mostrar la descripción que dice. Los síntomas de la plaga antonina observados y mencionados por Galeno eran la inflamación de faringe, una fuerte e incontrolable diarrea, fiebre alta y terroríficas e impactantes erupciones en la piel, que en ocasiones se presentaban de manera seca y purulenta, lo que le añadía una mayor impresión visual al brote. Además, causaba sensación de abrasamiento al interior del cuerpo, fetidez en el aliento, tos violenta e incontrolable, piel enrojecida e irritada, sequedad y ardor en los ojos, la boca y las fosas nasales, una tremenda sed, sudor, gangrenas en la garganta, delirios y horribles visiones. Las supurantes erupciones aparecían casi siempre 9 o 10 días después de haber contraído la infección. Con la supuración y pudrición cutánea de los habitantes de Roma se escuchaban cercanos los pesados pasos del ángel de la muerte, que con su tenebroso e inmenso manto cubría de oscuridad y miseria las calles de la ciudad eterna. Los datos ofrecidos por Galeno y otros médicos de la antigüedad no son suficientes para determinar la naturaleza de la epidemia con absoluta certeza. Sin embargo, los científicos y estudiosos modernos afirman con buenos argumentos que se habría tratado de viruela, que aún en la actualidad no tiene tratamiento o medicación específica. En realidad, las únicas formas de prevención son la inoculación o la vacunación. Hubo de pasar casi 2 milenios para que en 1959 se aprobase una campaña mundial para su erradicación generalizada. El último caso de viruela contagiada de manera natural fue reportado en 1977 en la población de Merka, Somalia, y la última persona muerta a causa del virus correspondió a una médica y fotógrafa de Gran Bretaña, Janet Parker, quien se infectó debido a una mala manipulación de una muestra en un laboratorio de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Esta es la descripción que hace Galeno de la enfermedad. Sabemos, como digo ahí en el texto, que se trataba de viruela y su propagación se dio en todo el Imperio Romano, que en esta época era un imperio muy amplio, es decir, en parte de África, parte de Asia Menor,
eh, el Imperio Galo y la parte de las fronteras con Germania. Fue una enfermedad que tuvo consecuencias y un amplio rango de acción. Bien. Bien, esta es la descripción que hace Galeno. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta plaga en Roma? Las consecuencias fueron de carácter social, económico y cultural. En términos sociales de la población, hubo una pérdida de aproximadamente 5 millones de personas en la plaga. Hubo momentos de la enfermedad en donde morían diariamente 2.000 personas. Y en Roma se presentó estados de miseria y estados de miedo constantes debido a la enfermedad. No había un tratamiento específico y no se podía controlar las consecuencias de la enfermedad. Con respecto a estas consecuencias en Roma, nos han hablado varios historiadores. Por ejemplo, el sacerdote, teólogo, historiador cristiano Paulus Osorius, que es considerado una de las grandes figuras intelectuales y culturales de su tiempo. Tuvo conversaciones, fue respetado por pensadores tan importantes como Agustín de Hipona y Jerónimo de Estridón. Y acerca de la plaga en Roma nos habla en un libro que se llama Historia Adversus Paganus, en el Communitorium y en Liber Apologeticus, no solo de la plaga, sino también de la situación social europea durante la pestilencia. Hay una descripción de cuál era la situación en las ciudades y también en las poblaciones más pequeñas, o las poblaciones agrarias, en las poblaciones rurales. Bien, las ciudades imperiales de mayor tamaño perdieron casi la mitad de su población. En la capital, en Roma, los cadáveres eran apilados por cientos, pudriéndose unos sobre otros, destilando el repulsivo y repugnante aroma del aniquilamiento, la muerte y la miseria humana. Insoportable, angustioso, como si de un terrible castigo de los dioses se tratase, o de los efectos de un poderosísimo hechizo de magia negra, que tendría como propósito la eliminación de toda la vida humana sobre la faz de la tierra. A estas aptitudes supersticiosas y desesperadas que reflejan la perplejidad de los romanos ante la lamentable situación y la absoluta falta de una explicación coherente, médica, científica y racional de las causas de la enfermedad, se refiere de forma irónica y burlesca el humorista sirio Luciano de Samosata. Los efectos en las poblaciones de mediano y pequeño tamaño, así como en el área rural campesina, no fueron más alentadores que en territorio urbano. Todo lo contrario. Hubo poblaciones enteras en la península ibérica, en la península itálica y en Asia Menor, en el norte del río Rin y en el Danubio, al igual que en tierras galas, en las que no quedó un solo habitante en pie. Súbitamente desapareció para siempre la historia de varias generaciones. Se convirtieron en pueblos fantasmagóricos, desolados y melancólicos. La pesadilla del exterminio, la asolación y la ruina se materializó como destino final. Obviamente,
el hecho de que más de la mitad de la población en las ciudades hubiese perecido causó problemas de salud, la economía sufrió muchísimo, las dinámicas políticas tuvieron un colapso y culturalmente hubo un declive del pueblo romano. Pero en términos históricos, eh, tiene más importancia lo que sucedió, lo que causó la pandemia en, en las poblaciones rurales. Eh, la descripción de estos pueblos en donde todas las personas murieron, en donde son pueblos que quedaron desolados, se hace en los pueblos fronterizos, en las fronteras de Roma. En esas fronteras de Roma eh, también sufrieron los ejércitos que estaban cuidando las fronteras romanas. Los ejércitos que cuidan las fronteras romanas perdieron casi la mitad de sus soldados. Con ello, el poder de detención de los bárbaros para que no entraran los bárbaros al interior del imperio se hizo muy difícil, sufrió mucho. Es ahí en donde los bárbaros que habían tenido varios siglos de dominación de los romanos comienzan a entrar al imperio, comienzan a adjudicarse tierras del imperio. El imperio, por la muerte de gran parte de sus soldados, por la muerte de gran parte de su población rural, se hace un territorio viable para la dominación por parte de los bárbaros. Este es el inicio, eh, el, el, el gobierno de Marco Aurelio y posteriormente de su hijo Cómodo, el inicio de la caída del Imperio Romano. Esta idea de la importancia que tuvo la plaga en la caída, en el declive del Imperio Romano, ha sido mencionada por varios historiadores, particularmente por un historiador alemán como Niebuhr, en su Historia Romana. Este historiador alemán piensa que fue la peste la causa de la caída del Imperio Romano. En términos económicos lo destruyó, en términos sociales, pero particularmente en términos culturales y morales. Después del miedo causado por la pandemia y por la idea de que los bárbaros entrarían al Imperio Romano a finalmente apoderarse de él y destruirlo, esta idea no fue superada por los ciudadanos romanos jamás. Hay otros historiadores que consideran que la posición de Niebuhr es extrema, como Gibbon o Rostosev, que piensan que el declive y decadencia del Imperio Romano tuvo causas más económicas o causas políticas, pero lo que no se puede negar es que la aparición de la pandemia tuvo también consecuencias en esas dinámicas económicas o políticas que habrían sido, según estos historiadores, causas del declive del Imperio Romano. Lo que ocurrió es que el gran imperio de la tierra, tal vez el gran imperio de la historia, a causa de una pandemia, a causa de un virus similar al que tenemos nosotros ahora, pudo haber desaparecido. Y los pueblos que antes fueron oprimidos, humillados, dominados, los pueblos bárbaros que siempre estuvieron luchando contra el Imperio Romano, a causa
de esta pandemia o utilizando esta pandemia o agradeciendo a la pandemia, pudieron por fin quitarse las cadenas y comenzar a hacerle frente a la dominación del imperio. Bien, la pandemia en este momento de la historia, en la época de Marco Aurelio, también nos muestra que el hombre era susceptible de muerte, que el hombre, aunque en el Imperio Romano creía que era superior y creía que su sistema le daba un estado de bienestar mayor, es un hombre que también está introducido en la ficción. En términos reales, también los romanos eran seres muy débiles y todos sus hallazgos en términos científicos, culturales y filosóficos no les fueron suficientes para contrarrestar la pandemia. Tengan en cuenta que la ciencia, el estado de la ciencia en Roma era el gran estado de la ciencia en la historia. En Roma, por supuesto, habían dominado la ciudad de Alejandría. En Alejandría estaban las grandes mentes de la ciencia a nivel histórico, estaba toda la información científica. Galeno es quizá uno de los médicos más grandes de toda la historia, y todo este poder científico, todos estos hallazgos científicos se vieron opacados por la entrada en escena de la enfermedad. Nosotros en este momento pensamos que nuestra ciencia, la ciencia actual, es muy superior a la ciencia del pasado y que por eso la ciencia actual puede ser nuestra tabla de salvación frente a este tipo de cosas. Pero los romanos en esa época pensaban exactamente lo mismo que nosotros ahora. Los romanos también pensaban que su ciencia, su gran conocimiento, los salvaría de este tipo de situaciones. Pero cuando llega la pandemia, todo se desmorona, todo se muestra como débil. La ciencia no es capaz no es capaz de contrarrestar el virus. Y en términos políticos y sociales, eh, el imperio romano es un imperio de la dominación, es un imperio de la fuerza, es un imperio del ejercicio de poder, un imperio del ejercicio del ejército, un imperio en donde se mueven las dinámicas capitalistas económicas, en donde la producción es supremamente importante. La idea acá es que esa forma de dominación, esa forma capitalista, esa forma suprema imperialista, cae por un virus. Nuestro virus actual, si yo no soy médico ni nada por el estilo, pero hay varios, la sintomatología no es tan distinta del virus que tenemos ahora. Nosotros también hemos perdido en algunos países 2.000 personas diarias, ¿no? Vimos las cifras de Estados Unidos el fin de semana, 2.200 personas en un día, así como ocurrió en Roma durante la plaga de Galeno. Este es el estado de cosas en donde se puede hacer una equiparación entre la plaga de Galeno y el COVID-19. El COVID-19. Estoy seguro que los efectos en términos sociales, en términos económicos
y en términos culturales son, tan terribles como fueron los efectos en la época de la plaga de Galeno. Tenemos muchas muertes, nuestra economía está cayendo a pasos vertiginosos. En términos políticos, hay una falta de poder. Los gobiernos no saben qué hacer, los gobiernos no saben cuál es la mejor decisión a tomar, y en términos culturales habrá que ver cómo, cómo resulta, ¿no? Nuestra civilización después de algo tan fuerte como esto. Sin duda, es un momento en donde se debe ver si hay que tomar una decisión radical. La plaga de Galeno significó en términos históricos un punto de cambio, un punto de una revolución en el sentido de que cambió el panorama de manera completa, de un punto de inflexión le llama el historiador Niebuhr a la entrada en escena de la plaga de Galeno. Y yo me preguntaba si después de que pase esta situación del COVID-19, también va a considerar esto como un punto de inflexión en nuestra sociedad. Nos ha mostrado el COVID-19 que nuestro sistema capitalista de producción tiene consecuencias como esto. El gran problema, a mi modo de ver, del COVID-19, sabemos que es un virus agresivo, sabemos que es un virus inteligente. Uno de los grandes problemas es que en nuestros países, también en Europa, el virus crea un colapso en el sistema de salud. En Italia ha pasado eso, en España ha ocurrido eso, y nosotros en Latinoamérica tenemos miedo de que ocurra eso, porque nuestros sistemas de salud son sistemas muy frágiles. En Estados Unidos también, aun cuando son un país ultrapoderoso, el sistema de salud capitalista, ultracapitalista, es frágil en este sentido, se ha visto frágil. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el sistema capitalista salud que ve en la salud una forma de hacer dinero, y esto crea que se ven, los que se ven más afectados son los sectores menos beneficiados económicamente de la población. Cuando llega cuando llega el COVID-19, los más afectados son las personas de bajos recursos. El COVID-19 nos ha mostrado que el capitalismo ha hecho de nuestros sistemas de salud, de nuestra sociedad, unos elementos con unas separaciones tan grandes entre ricos y pobres, que al llegar un virus puede acabar con nuestra sociedad. Una enseñanza que nos puede mostrar esto es que se debe acabar con la causa, con la gran causa del problema. Así como la pandemia de Galeno mostró que el Imperio Romano debía tener un final, yo creería que este tipo de pandemias, no solo el COVID-19, sino otras que han ocurrido y otras que vendrán, nos hacen evidente que hay un cáncer en nuestro sistema económico de producción, que hay un cáncer en nuestros sistemas políticos, que hay un cáncer en la separación entre países ricos, poderosos y productivos y países del tercer mundo,
que hay un cáncer en la separación entre ricos y pobres. Es necesario que esa causa deje de existir. Después de que desapareció el Imperio Romano, por supuesto, que el poder lo tomaron los pueblos bárbaros como los germanos, los ingleses, bueno, en Galia los franceses, y son esos pueblos que pertenecían en ese momento a los bárbaros los que hoy en día dominan el mundo en términos económicos o lo dominaron durante mucho tiempo. No podemos nosotros tomar una perspectiva similar a la que ocurrió en ese momento con los pueblos bárbaros. La epidemia debe mostrarnos que es necesario un cambio también en nuestra mentalidad con respecto a lo que significa ser una sociedad, ser una cultura. ¿Qué tipo de posiciones políticas y qué tipo de decisiones sociales vamos a tomar ahora? Es muy difícil soñar con que esta problemática del COVID-19 vaya a acabar con el sistema económico de producción capitalista, ¿no? Y de hecho, los optimistas que dicen que el virus va a afectar mucho el sistema capitalista, han sido criticados por algunos economistas que muestran que antes esta pandemia va a hacer más fuertes a los ricos y más débiles a los que en este momento son débiles y pobres. Pero es importante soñar. Tampoco los pueblos bárbaros se habían imaginado que una plaga como esta les iba a entregar el declive de Roma. Nosotros podríamos también soñar con que al menos las posiciones que tomemos a futuro sean tan fuertes que sirvan para mitigar los efectos del capitalismo. En último término, hay un enemigo que está causando este tipo de problemas. Y ese enemigo se llama el sistema capitalista de producción. Otra cosa sería, creo yo, si nuestros sistemas económicos y nuestros sistemas políticos fueran sistemas de cooperación, fueran sistemas en donde no hubiese tanta separación entre la élite y las personas de bajos recursos. Si hubiese una capa media de la población, si hubiese más igualdad, más equidad económica y política, yo creo que el tratamiento de una pandemia como esta sería diferente. Ese era lo que yo quería decir. Y creo que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, sería interesante escucharlos. Muchas gracias. Bueno, viejo Víctor, muchas gracias por la presentación. Es una presentación que enriquece este ciclo de conferencias que venimos desarrollando desde hace 15 días, que desde una comparación de carácter histórico nos brinda un montón de elementos que nos sirven para entender, reflexionar y sobre todo empezar a pensar qué vamos a hacer de aquí en adelante. Pero bueno, ahora, por favor, la gente que quiera hacer comentarios, que quiera
preguntarle a Milton, por favor, con todo con toda la tranquilidad, abran sus micrófonos. Bueno, buenas noches, un gusto, muchas gracias por la exposición, estaba muy interesante. Quería saber cuál es tu perspectiva respecto al artículo reciente de Byung-Chul Han en respuesta justamente a Zizek, que creo que más o menos entra en este debate. Creo que Zizek está con esa posición de que tras esta pandemia se va a desarrollar, por ejemplo, sistemas cooperativos, porque se requiere cooperación internacional para resolver el tema de la pandemia, pero digamos, en realidad Byung-Chul Han lo que va a decir es que el modo en el que se está desarrollando, por ejemplo, la pandemia, combinado con el tema tecnológico, por ejemplo, cómo han resuelto todo esto en China a través del espionaje, del seguimiento que, bueno, se utilizaba para, eh, digamos, perseguir de alguna forma a los pobladores de China. Al final de cuentas, bueno, sirvió también para seguirlos, identificar la temperatura a través de sus redes sociales, etcétera, se pudo identificarlos, pero dentro de un entorno del desarrollo egoísta del ser humano y no tan cooperativo. Por eso es que Byung-Chul Han más bien se ve como escéptico y también se pone en un plano en el que dicen, pues parece que no, esto no va a ser tan posible, ¿no? Un poco similar también a lo que he estado leyendo de Giorgio Agamben, ¿no? Donde pues dice, ¿no? Esta pandemia se está utilizando justamente por las élites en un plano politizado para, digamos, reprimir o, digamos, solucionar ciertos conflictos que se venían desarrollando. El caso de los chalecos amarillos en Francia y otras protestas más que estaban desarrollando incluso en la misma China. Entonces, bueno, quería saber un poco tu perspectiva a partir de estas lecturas que también se ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Claro, sí, yo creo que están planteadas esas dos posiciones. Una, diría, se podría llamar optimista, en la que hay la idea de que las personas van a aprender de la pandemia y que van a tratar de manejar otros sistemas políticos en contra en contra del régimen capitalista, sistemas cooperativos, sistemas más sanos, pero está otra posición que de hecho se está dando en términos políticos ya, porque vemos lo que pasa en Rusia, ¿no? Con la manera en que están tratando la pandemia y es la utilización de muchas cámaras y de un sistema de control absoluto similar al que plantea Foucault, pues en donde las personas están en todo momento siendo vigiladas y en donde esa vigilancia y ese control es aceptado por los ciudadanos con agradecimiento. Putin dice, mire, montamos muchas cámaras y nuestros índices de contagio son bajos. Y claro, eso les va a servir después para tener o para mantener o para acrecentar y fortalecer una política de control sobre los ciudadanos. Control que es ejercido por las élites en Rusia y en todo país que siga el régimen capitalista y que va a servir para, para que los seres humanos sean cada vez menos libres. Eh, esa es una lectura posible y es lo que seguramente va a pasar, lo que seguramente va a pasar si los grupos, si las comunidades no ejercen su poder de lucha y su poder
de revolución y su poder de ataque al sistema. Es también, creo yo, la idea de que en nuestros países, por ejemplo, los países latinoamericanos, deberíamos tomar conciencia de que es necesaria la unión entre los pobladores, es necesaria la unión para reclamar derechos, por ejemplo, la mejora de los sistemas de salud, la mejora de los sistemas de educación, la mejora de muchas cosas. Eh, Creo que los gobiernos y las élites siempre van a querer utilizar todos los sucesos históricos para su propio beneficio y creo que si los dejamos como siempre van a seguir manteniendo ese control eh, y se van a volver cada vez más fuertes, pero solo si se dejan, ¿no? Creo que esta sería una oportunidad para que nosotros como pobladores, como ciudadanos latinoamericanos, tengamos un poco más de resistencia frente a estas políticas muy fuertes de los sistemas capitalistas. Sí. Gracias, José, por el comentario y la pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar algo sobre la conferencia de Milton? De Colombia. Adelante. El usuario Del, bueno, tenemos como Del, creo que es de Colombia, quiere preguntar, por favor. Sí, buenas noches para todos. El colectivo delirante, un saludo muy especial para Milton por su exposición. Milton, de pronto me atrevo a hacerte una pregunta un tanto atrevida, pero de todas maneras que necesitamos de alguna forma conocer tu punto de vista. ¿Cuál crees tú, Milton, que dentro de todo ese concierto de países latinoamericanos es el que pueda ofrecer mejores perspectivas sociales, culturales y políticas después de esta pandemia? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que yo creo que yo creo que en aquellos países en donde en los últimos años se ha dado una tradición cada vez más comunitarista, más comunitaria, en donde los ciudadanos se han unido y al menos han tenido propuestas de resistencia frente a los gobiernos. En ese sentido, pienso, ¿no?, en países como Bolivia, ¿no? En el Ecuador se han dado ese tipo de uniones populares. He visto algunos avances en las políticas de Uruguay, en términos, por ejemplo, en términos políticos, ¿no? De aceptación, de tratar de rebajar las segregaciones, las diferencias. Y veo otros países que estamos muy atrasados en ese camino, como por ejemplo Colombia, ¿no? En donde las votaciones, las elecciones nos muestran perfectamente cuál es el estado de cosas. Aquí seguimos eligiendo gobiernos de derecha, de gobiernos totalmente capitalistas, gobiernos sin ideas,
sin ideas económicas, en donde las ideas económicas son, por ejemplo, una economía naranja que nadie sabe de qué trata, nadie sabe en qué consiste, ¿sí? Pero que es monstruosa, ¿no? Nadie ha sido capaz de explicarnos realmente en qué consiste, pero sus efectos son devastadores. Y, y en otros países que también se han inclinado por estas políticas de derecha. Es decir, brevemente pienso en esos países que ya han dado esos primeros pasos y de los que nosotros debemos aprender. Pero también en Colombia resalto que no somos todos los que hemos caído en las redes del conservadurismo y del capitalismo a ultranza. Aquí también en Colombia hay un fuerte movimiento en contra del gobierno actual y de los gobiernos anteriores que han sido desastrosos para el país. Eh, en esas personas que están en contra de estos sistemas de gobierno, que esas personas creo que tenemos una gran responsabilidad para, para hacer crecer ese movimiento de lucha, ese movimiento de conciencia y que esta pueda ser una oportunidad para convencer a otros de que son necesarios los cambios. Aquí en Colombia, pero esto lo digo rápido, salían los médicos a hacer protestas hace unos meses, a hacer protestas porque hacía falta inversión en los hospitales, salían los maestros porque hacía falta inversión en educación, salía la gente, a los estudiantes a protestar y la idea del gobierno y de muchas personas era, ay, ¿por qué salen? No tienen ninguna razón y los criticaban. En este momento, creo yo, esas personas que criticaban los procesos de lucha y de protesta, creo que están diciendo, oiga, tenían razón estas personas que protestaban, porque mire, estamos al borde del colapso. Ojalá esas personas tomen conciencia y ojalá nosotros también mantengamos esa posición de lucha y resistencia. Bueno, a Jorge, gracias por la pregunta. Silvia Requena, Milton escribe lo siguiente: la salud pública de América Latina es privada, la pública es precaria. Por ejemplo, en Guayaquil una consulta privada. Perdón. Este es el segundo comentario. Voy aquí, ya. Dice Silvia, es paradójico que en los países del primer mundo el sistema capitalista se ha enfocado en generar un bienestar en sus poblaciones, calidad de vida, esperanza de vida al nacer de 75, 80 años, generando un alto costo el mantenimiento en salud y calidad de vida de estas personas. Sin embargo, esta epidemia del COVID-19 mata a adultos mayores. Los promedios de muerte en Italia, Francia, España comprenden rangos de edad de 70 a 80 años. ¿No será que el sistema capitalista también mediante estrategias perversas, crueles, está enfocado en que estas poblaciones adultas mayores desaparezcan? Sí, yo, pues, uno lo puede, en todo caso, los adultos mayores en los países europeos, visto en términos económicos muy fríos, son un gasto innecesario, un gran gasto, pues, por ejemplo, en países como Alemania, Italia, España, pues son millones de euros los que son destinados en pensiones a estas personas. Todo el sistema es gratis para ellos, los buses, todo, y hay una gran inversión en ellos y desde esa posición económica fría, si fuesen eliminados, habría un gran ahorro, ¿no?
económicamente sería una ganancia tremenda. ¿Mm? Sería una ganancia tremenda y Europa desde hace varios años está en esa discusión. Va, va- posiblemente una actitud de discriminación con respecto al adulto mayor, en donde dice, mire, pero es que nuestra población es muy vieja, necesitamos juventud, aquí solo hay adultos mayores y uno ve en estos países que el adulto mayor es un ser muy solitario, un ser segregado. Eh, en Alemania, por ejemplo, hay miles de perros, de perritos. ¿Por qué? Porque los ancianos todos tienen que conseguirse un perrito para que les haga compañía porque sus hijos nunca los visitan, sus nietos menos. Eh, Socialmente, aunque tienen todas las ventajas económicas, se ven segregados en ese ámbito familiar. Es como si el adulto mayor se convirtiese, bueno, sí, en algo que, bueno, posiblemente en un estorbo, ¿no? Al que se le paga, al que se le paga, pero si uno es muy frío, bueno, si uno se liberase de ese gasto, ¿en qué se podría utilizar todo ese dinero? Sí, claro. Es muy posible que algunos tengan esa idea, ¿no? Aunque yo quisiera pensar que no es así, porque sería una actitud, bueno, sería una actitud nacional socialista. O sea, es que es la misma actitud de Hitler, ¿no? Lo que nos cause gasto, lo que, lo que perjudica nuestra economía, eso hay que eliminar. O sea, que no nos vamos a poner a manejar el problema de los judíos, sino que lo vamos a eliminar. Si llegase un gobierno de este tipo, y puede llegar, o sea, no es imposible que a Europa llegue o un personaje como Hitler nuevamente. Puede llegar y que diga, bueno, tenemos problemas económicos, ¿quién aquí no es necesario? Eliminémoslo, ¿no? Sí. Pasa con los latinos en Estados Unidos y pasa con con los africanos y con los árabes que están llegando a Europa. Entonces, son personas, pero son vistas como un estorbo que hay que sacar del país, que no hay que dejar entrar, que hay que eliminarse. Bueno, Milton, Darwin Zavala escribe, la globalización ha transformado la relación entre las personas. Lo local es global, lo global es local. En este marco se puede deducir que se ha reducido la producción y el consumo a gran escala debido al COVID-19, siendo directamente el sistema capitalista afectado, al igual que en el ámbito sociocultural, es evidente. Por ello, si bien es apreciable la desesperante inyección de grandes cantidades de dinero a economías en vías de desarrollo como ser Bolivia, ¿usted cuál cree que sea el efecto a posteriori de subvención de capitales a escalas desmedidas? Gracias. Eh, sí, sí, pues yo creo que, no, yo creo que por ejemplo, no conozco no conozco el caso específico de Bolivia en este aspecto. He leído en otros aspectos, pero
yo entiendo que siempre que hay inyecciones de capital a países en vías de desarrollo por parte de los países desarrollados, eh, eso no se hace porque son buenas personas. Los europeos o los norteamericanos que, que dan estos apoyos económicos, que dan estos aportes, siempre tienen un objetivo a cumplir. Y es un objetivo que los beneficia a ellos por encima de todo. Esto, cuando se trata del surgimiento de empresas, de las dinámicas económicas, es absolutamente claro. Es un país como Estados Unidos o los países europeos invierten en economía en términos económicos porque ellos sacan un beneficio, sacan una plusvalía enorme. Eso, no hay duda. Pero visto en un ámbito como el educativo, por ejemplo, se ve también. ¿Por qué los alemanes o por qué los franceses, por qué los norteamericanos dan becas de estudio a los países latinoamericanos o en vías de desarrollo? Porque tienen un objetivo de ganancia y es la imposición de su cultura, de su idioma, la imposición de tratados de comercio con los países en vías de desarrollo, la imposición de tratados intelectuales con las universidades de los países en vías de desarrollo, en donde ellos ejercen el papel siempre de dominación. O sea, ellos ofrecen unas becas y uno lo ve como, uff, tan buena gentes que son estos personajes. Pero después siempre dominan las dinámicas educativas en estos países. Y con ello, la ganancia cultural, social, para los países que dan este tipo de ayudas es enorme. Es así como funciona hoy en día los sistemas universitarios en el mundo, los sistemas de investigación. Uno de los ítems más importantes para calificar las universidades, para los rankings de universidades, en donde las mejores son las gringas y las inglesas, y luego pues las alemanas, las francesas, ¿sí? Muy después. ¿Sí? Uno de los ítems es ¿cuántos estudiantes extranjeros tiene usted? ¿Qué tan internacional es usted? Y es porque vemos qué idioma es el que se habla en el mundo, pues el inglés. ¿Y cuál es el sistema educativo que domina el mundo? El sistema inglés, el sistema británico, el sistema norteamericano. Aún en estas circunstancias que parecen tan loables, se ve que hay un interés económico e imperialista debajo, a la base. ¿Más comentarios, preguntas? Buenas noches. Buenas noches. Estimado Milton, en primer lugar agradecerte por la presentación. Muy interesante este análisis histórico que nos hace pensar la actualidad. Para hacer mi pregunta, quisiera situarte un poco en un contexto bastante interesante que sucedió esta mañana en una entrevista a un ex vicepresidente de Bolivia, al ex vicepresidente Quiroga. Se le hace algunas consultas en función del escenario post-COVID. Y a mí me preocupó mucho porque él dice que la única salida, lo único que se va a poder hacer después de este gasto inmenso que va a implicar la pandemia, ha de ser la solicitud de préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial. Y es preocupante eso porque es la tendencia del gobierno de transición, ¿no? Y ellos tienen el poder, como tú has descrito, ¿no? Hay un control sobre las personas mucho más fuerte, un psicopoder en términos de algunos autores,
como el que mencionaba antes José o Juan Carlos, no me acuerdo bien. Entonces el panorama está claro, ¿no? Le van a apostar a mayor endeudamiento, le van a apostar a que, bueno, esto ha sido un gasto, entonces nosotros tenemos que meterle de forma más intensiva a este modelo, que ya sabemos hace mucho, mucho daño a nuestros países. Ante esta situación, con gobiernos de este tipo, ¿cuál es la acción que nosotros o la resistencia o los activistas deben asumir? Sí, sí, es en términos macro eso y en términos, bueno, aquí también en Colombia hay un caso, ¿no? Una, una de las políticas del gobierno es que los bancos den un plazo de pago, congelen los pagos de los préstamos y de las tarjetas de crédito y todo esto durante 3 meses. Eso para ayudarnos supuestamente, ¿no? Y entonces uno dice, claro, estos bancos tan buenos que son. Lo cierto es que para que ellos den estas ayudas, ¿sí? Estas ayudas, el gobierno les pasó una gran inversión a los bancos. Y nosotros después de esos 3 meses, pues vamos a tener que seguir pagando préstamos y todo con los mismos intereses. Y los bancos sí recibieron ayuda. O sea, ellos no, con la situación, no van a perder, ¿m? No van a perder y, y todo lo contrario, van a ganar. El gobierno les ayuda, ¿no? En último término, los que terminamos perdiendo siempre somos nosotros las personas de clase media o las personas de más bajos recursos. Así creo pasa a nivel global. Los países como Norteamérica, Inglaterra, los países europeos, no van a perder, van a salir de esta situación y va a haber unos países que quedamos peor que ellos y somos los países siempre latinoamericanos, africanos, afortunadamente en África no ha pegado tan dura esta situación, países latinoamericanos que debemos pedir más préstamos y seguir pagando y pagando y pagando. Así que es una situación que parecería no tener salida y que se nos presenta no solo en términos políticos macro, sino en nuestro diario vivir. Son las políticas que se nos imponen. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que se trata de una forma de resistencia que tenga que ver con la suspensión de la necesidad de estas dinámicas capitalistas tan fuertes. Uno de los poderes máximos del capitalismo, de los bancos o de estos países ultrapoderosos, es que nos vuelven personas alienadas, como ya dice Marx y todo. ¿Qué significa? Que nosotros somos contentos viviendo en el sistema capitalista. Somos consumidores felices. Nos sentimos muy alegres cuando compramos más. Nuestra felicidad está en el consumo. Nuestra felicidad está en dejarles más ganancias a los dueños del mundo, a las élites. Ahí está, nuestra ganancia está en poder, ahora que no podemos salir a los centros comerciales, o sea, aquí no podemos salir a los centros comerciales, no hay tiendas abiertas ni nada. Nuestra felicidad está en comprar más cosas en Amazon o en comprar más cosas en eBay
compra y tener, eh, y en los supermercados acá, por ejemplo, cuando comenzó toda esta situación, la gente iba y compraba 20 paquetes de papel higiénico, 20 jabones antibacterias, o sea, de acumular y de dejar a los otros sin nada. O sea, es como una felicidad de ver que yo me compré 20 cosas y el otro llegó a la estantería y ya no tiene que comprar. Y yo, mire, lo tengo yo y el otro no. Es esa forma de ejercer un poder a partir de lo económico y de la acumulación y de la posesión. Y eso es el estado de enajenación que habla Marx. Y es un estado que es una ficción, es simplemente una ficción. Y yo creo que darnos cuenta, que yo más o menos quise mostrar eso en la conferencia, de que darnos cuenta de que ese estado de enajenación, de que ese sistema capitalista, de que ese poder que tiene el sistema capitalista es realmente una ficción, es el primer paso para las comunidades de llevar a cabo procesos de unión en donde no sea necesario un consumo tan grande de cosas, en donde no sea necesario, por ejemplo, endeudarse tanto, en donde para montar una economía, un negocio, no sea necesario pedir un préstamo gigante a un banco, sino que pueda haber un sistema de cooperación con otros. Por ejemplo, vamos a montar una tienda, entonces yo le digo a mi vecino, a un amigo, tal, ¿no? Tenemos un cierto capital pequeño, lo podemos unir y comenzamos a trabajar entre nosotros, buenas calidades, un buen sistema, y así somos capaces de vivir y de vivir bien. Ese primer paso, creo yo, es un golpe duro a los sistemas económicos dominantes. Los sistemas económicos dominantes no se han visto perjudicados, porque pues yo ahorita decía que Europa se ha perjudicado, sí, pero no es tan cierto, porque si bien Estados Unidos se ha visto perjudicado como Estado, o Europa se ha visto perjudicado como Estado, en este momento nosotros nos encontramos con que el dominio de la economía es de multinacionales, y las multinacionales se han visto beneficiadas con esta situación. eBay, Amazon ha tenido el nivel de ventas más grande de hace mucho tiempo. Los dueños de Internet, el dueño de Microsoft, el dueño de Facebook, todas estas multinacionales siguen teniendo ganancias. Pero es porque nosotros, aunque nos encerraron en la casa, aunque todo nuestro sistema de vida aparentemente ha cambiado, seguimos en nuestras casas con la misma perspectiva frente a la vida, una perspectiva enajenada. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Elías tiene la Sí, manito. Listo, Elías, yo por levanté favor. la manito. Muchas gracias. Milton, muchísimas gracias por tu presentación. A mí me has dejado pensando en esta ilusión que nos ha vendido el capitalismo. Esta ilusión que con toda seguridad también puede observarse en el ámbito de la salud mental, que es a donde yo respondo, desde esa medicalización de los enfermos mentales, ¿no? A los profesionales de la salud mental se nos intenta convencer siempre de que un esquema medicamentoso va a resolver la infelicidad de una persona. Y en este momento específico, muchísimos pacientes, los que no están hospitalizados, pues todos esos pacientes están privados de sus atenciones y están sufriendo. ¿Qué impacto se puede anticipar sobre el sistema de salud, específicamente en este servicio de salud mental? Y pues tú estás hablando de una articulación social también. ¿Será que esta puede fortalecer positivamente al servicio de salud mental? Gracias.
Yo creo que, bueno, no es Byung-Chul Han el primero en mencionarlo, ¿no? Pues, todos sabemos, ¿no? Freud, el mismo Nietzsche, eh, hablan de los efectos que tienen los sistemas políticos sobre la salud mental de las personas. Y Byung-Chul Han habla del estado mental, de las enfermedades mentales como la depresión, todo esto, como los grandes problemas de la actualidad. Y en último término, este virus, como yo lo veo, tiene una parte, bueno, unos efectos físicos, ¿sí? Todo lo que tiene en el aparato respiratorio, todo, pero también tiene unos efectos mentales. También crea unos grandes miedos, unas grandes ansiedades. Yo creo que las personas también que que se ven, que están viviendo este momento, pueden tener formas de resistencia frente a estos sistemas, ¿sí? Estos sistemas médicos mentales que, bueno, según una lectura de Byung-Chul Han o también de Foucault, son sistemas de dominación, o sea, son sistemas de control. El uso de una medicina es un sistema de absoluto control y un sistema que tiene unas implicaciones económicas muy fuertes. Por supuesto que para estas grandes empresas farmacéuticas, las enfermedades mentales son uno de los grandes negocios de todos los tiempos. O sea, la cantidad de dinero que producen estas enfermedades mentales es muy grande. Así que en este caso, creo que formas de resistencia también nos enseñarían algo de cuál es la esencia de estas enfermedades mentales y qué tratamientos se deberían seguir, porque, bueno, como tú dices, eh, todos aceptamos sin más que haya una medicación farmacéutica, pero hay una pregunta y es, ¿no hay métodos alternativos? Métodos primero que no tengan que ver con el uso de medicina farmacéutica y segundo, que no enriquezcan a formas capitalistas de producción, a grandes eh, multinacionales. Y sí, Byung-Chul Han también habla, ¿no? De qué nos puede decir la medicina oriental con respecto a eso, qué nos puede decir las formas de meditación hindúes al respecto. Y hay otros pueblos en la antigüedad que tenían otros manejos de este tipo de enfermedades. Yo creo que es interesante ver estas alternativas, al menos como una forma de análisis eh, académico, intelectual. Sí. Bueno, pues mire, son las 9:32 de la noche. Hemos tenido hora y media de conversación, de aprendizaje, de preguntas, de comentarios que han hecho de este rato un rato pues muy grato, muy agradable. Yo entonces le agradezco a Milton Dionisio, hermano, por la presentación que hiciste. También le agradezco a la gente que estuvo conectada y por supuesto a Edwin,
a Elías, a Darwin, a Silvia, a Jorge, que hicieron llegar sus comentarios y preguntas. Entonces, con esto nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche, la quinta conferencia, el carácter emancipador del coronavirus. Muchas gracias, un abrazo y que descansen. Muchas gracias a todas y todos, muy amables por la invitación. Fue un rato muy agradable y espero seguir asistiendo a las sesiones y que sigamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pierre, por invitarme nuevamente. Oh, usted, viejo Milton, gracias. Muy chévere. Bueno, muchas gracias, viejo Pierre. Gracias. Gracias. Pierre, Sí, sí. ¿te quedas un ratito? Después vamos a hablar. Listo.